Nacional. Una rumba de actualidad, con rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto que su huella dejará, es el rumbo. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a tener a nuestro primer invitado del día de hoy, un amigo de este espacio que siempre está presto, ¿verdad?, a regalarnos unos minutos de su agitada agenda. Y se trata nada más y nada menos que de don Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que está con nosotros en este rumbo de la mañana. Buenos días, don Antoliano. Buenos días, rumbo de la mañana, y a todos los integrantes y a los oyentes. Antoliano, muchos temas importantes. Iniciar hablando sobre este debate que va a sostenerse en las próximas horas en el país sobre la creación, Antoliano, de un Ministerio de Justicia. El espíritu de esta discusión, qué buscamos con esto y qué es lo que estamos tratando de lograr en caso de que se pudiera consensuar la creación de un Ministerio de Justicia. Sí, bueno, yo sé que el asombro es justificado, ¿verdad? Porque estamos estrenando un gobierno que, para una iniciativa que considera de cierta importancia para el país, trata de consensuarla y de socializarla con todos los sectores a quienes esta iniciativa pudiera eventualmente impactar, ¿verdad? A los líderes sociales. Entonces, el 27 de octubre, en un almuerzo de fijo, el presidente, les recuerdo, instruyó a la consultoría de que preparara un borrador para un anteproyecto de ley para la creación de un Ministerio de Justicia. Y al mismo tiempo nos instruyó de que socializáramos eso con los distintos sectores que pudieran tener interés en este tema. En consecuencia, nosotros elaboramos el borrador y hemos conversado hace algunos días con todas las escuelas de derecho del país, en un encuentro en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde hubo representación de 22 escuelas de derecho. Hemos tenido encuentro con el Defensor del Pueblo, con el Ministerio de Industria y Comercio, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el Ministerio Público y con la Suprema Corte de Justicia. Ahora vamos a conversar con Finjus, Participación Ciudadana, y los gremios empresariales para oír su opinión y sus respectivos equipos técnicos, y posteriormente vamos a hacer una reunión amplia con abogados interesados en conocer el proyecto y enriquecerlo y criticarlo, porque esa es una característica de Antoliano, una línea que sigue el gobierno en su plan de institucionalización del país. Una pregunta tiene mi compañero Alfredo de la Cruz, pero ahí mismo, y con los partidos políticos, ¿ustedes no van a socializarlo, el proyecto? Sí, podemos hacerlo con los partidos políticos. De todos modos, los partidos políticos están representados en el Congreso, que es el destino final del proyecto. Ok, Alfredo. Buen día, don Antoliano. Alfredo de la Cruz por aquí. Gracias de verdad por conferirnos el honor de tener aquí, señores, al consultor jurídico del Poder Ejecutivo en el rumbo de la mañana. ¿En qué lugar quedaría la figura de la Procuraduría General de la República, la señora Procuradora de la República, o el señor, es decir, el cargo de procurador? ¿Cómo estaría entonces encajado en el nuevo esquema? ¿O es una sustitución con más formalidad de un ministerio? ¿Cuál sería entonces el lugar que le tocaría a un Procurador General de la República en este eventual cambio? La Procuraduría quedaría donde mismo está. Porque el objeto de la ley que crea el Ministerio de Justicia no es de ninguna manera influir en el quehacer judicial, sino apoderarse de las atribuciones administrativas, meramente administrativas, que ahora tiene el sistema de justicia y el Ministerio Público, y pasarlo a un ente administrativo como sería el Ministerio. Menciono como elemento principalísimo la administración del sistema penitenciario, que no debe ser una tarea de un fiscal. Temas como el INASIF,
temas como el registro de organizaciones sin fines de lucro, que hace un procurador fiscal registrando instituciones o otras actividades de la misma naturaleza. Igualmente la Suprema, que tiene que ver con este tema de los notarios, los ejecuatos, etcétera. Toda esa labor administrativa, pero nada en absoluto, nada que tenga que ver con la función propiamente de investigación, que es la esencia de la labor de un fiscal. Danira. Don Antoliano, gracias por acompañarnos. Danira Caminero de este lado. Mi inquietud, don Antoliano, ¿es este el momento para traer este tema con tantos problemas que tiene este país, con tantos frentes abiertos que tiene el gobierno, traer ahora a debate el tema de crear un Ministerio de Justicia independiente, cuando un Ministerio Público de Justicia, cuando ustedes han dicho que la justicia es independiente? O sea, ¿qué tan necesario es en medio de tantos frentes abiertos que tiene el gobierno ahora mismo? Sí. Ese es un argumento muy conocido. Cada vez que hay una iniciativa de institucionalización en el país, hay mucha gente que dice, ese es el momento. Cuando se propuso el paquete de reforma, incluyendo la reforma a la Constitución para la independencia del Ministerio Público, ese mismo estribillo se dijo, este es el momento. Pero debo decirte que la propuesta del Ministerio de Justicia no es nueva, no es de ahora. Primero, en la República Dominicana ha existido el Ministerio de Justicia por lo menos en 2 ocasiones. Cuando Trujillo llegó lo disolvió, que existía en ese momento. Y segundo, la propuesta del Ministerio de Justicia está contenida en el programa de gobierno de Luis Abinader desde el 2016. O sea que eso no es de ahora, pero todos los sectores, mira, la Procuraduría, la Suprema Corte de Justicia, las entidades jurídicas como Participación Ciudadana y otras entidades sociales están de acuerdo porque entienden que siempre es el momento oportuno para alivianarle la carga a quienes tienen que hacer la labor de investigar el delito. De manera que no sé por qué tendríamos que apreciar que este no es el momento. Además, cuando hablamos de frente en el gobierno, el presidente de la República todos los días abre un frente más tendente hacia el progreso de la República Dominicana. Cuando cerremos abrimos otro y abrimos otro. La titulación que es constante, el presidente anda proveyendo de título de propiedad a quienes no tienen. Es decir, que los frentes son positivos y tenemos que seguir abriendo. Manuel. Don Antoliano, buenos días. Encantadísimo de poder conversar con usted. Don Antoliano, muchas gracias. Con usted. Yo escuché su exposición, me parece bastante correcto el tema de buscar consenso para esta iniciativa, que me parece importante. Hay temas ahí con los que yo coincido con usted. Quizás no sé si sea el momento oportuno, pero sí la parte administrativa hay que desconcentrarla del Ministerio Público. Ahora, lo que sí me llamó poderosamente la atención, don Antoliano, es el hecho de, no sé si fue una mala interpretación nuestra, pero creo que percibimos que a los partidos políticos quizás en ese diálogo lo han colocado en un segundo plano. Usted hablaba correctamente de que están representados en el Congreso, pero usted, que es un experto, ya un hombre avesado de la política dominicana, sabe que ningún legislador en este país tiene independencia real desde el Congreso, sino que ellos todos obedecen a una línea de sus líderes, ¿verdad? Entonces, pienso que lo correcto, lo ideal, ¿verdad?, es que ese proyecto pueda ser consensuado primero con los líderes más importantes del país y que a través de ellos entonces se tome una iniciativa ya de carácter partidario. ¿Por qué no se han ventilado de esa forma, don Antoliano? No, mire, usted tiene razón y le adelanto que después de la conversación con las entidades de la sociedad civil, nosotros tenemos el propósito de convocar un gran encuentro con abogados, y en la lista de los abogados a ser invitados están todos los abogados que lideran el pensamiento jurídico de los distintos partidos del país. Kimberly. Don Antoliano, Kimberly Taveras por aquí, un placer saludarle como siempre. Hola, Kimberly, cuánto gusto. Mi cariño. Ayer
vi unas declaraciones del expresidente Hipólito Mejía. Es una pregunta delicada la que voy a hacer. Pero él precisamente planteaba su posición de que fruto que fue víctima de una campaña de descrédito en su contra, así como lo fue doña Milagros en su momento, y como lo hemos sido muchos políticos dominicanos, él planteó una postura de que no está de acuerdo que se esté siguiéndole el juego a esa industria del descrédito que hay en nuestro país según los intereses de alguno y de otro. ¿Cuál es su postura frente a ese planteamiento que ha hecho don Hipólito Mejía? Yo no conocía esa opinión, pero yo quiero agregar que primero que Hipólito, bueno, quiero agregar lo siguiente, que sí es cierto que las redes sociales y la facilidad de llegar a la comunicación masiva han permitido que personas sin pasar por ningún filtro puedan estar emitiendo opiniones de descrédito contra cualquier persona de la vida pública. A veces gente que uno ni conoce, que uno nunca ha visto en su vida y que uno cree que no lo conocen a uno, están diciendo intimidades y particularidades de asuntos que en muchos casos nunca han ocurrido. Aquí hay gente que ha convocado ruedas de prensa para anunciar acontecimientos y aparecer en las primeras planas de los medios de comunicación, que después se demuestra que era falso. Recuerden el caso reciente de Roberto Fulcar, que hubo gente que fueron a hacer un tour por los programas diciendo que esta persona estaba siendo en este momento investigada, y yo dije, pero ¿cómo es que un abogado puede saber lo que está ocurriendo en el Departamento de Justicia de Estados Unidos ayer con tantas particularidades? Me pareció extraño. Y resulta que ayer operaron a Roberto por segunda vez, por cierto. Así es. Entonces, este es solo un ejemplo, Kimberly, de que eso es una industria montada. El expresidente Mejía dice, yo no escuché lo que él dijo, estoy hablando por lo que tú me dices. Él dice que hay que ignorarlo, es lo que él dice. Que no está de acuerdo con que así se produzcan campañas de descrédito y que no se respete el debido proceso debido a esta campaña de descrédito que se inicia contra políticos en sentido general. De acuerdo con Hipólito en eso. Yo creo que el debate político hay que adecentarlo, que hay que llevarlo a la máxima altura, que el hecho de ser una persona adversario político de otro, estar en partidos distintos, eso no implica que haya que llevar la discusión al plano personal y mucho menos al descrédito. Ahora bien, también creo que hay que legislar para sancionar esa conducta. Así es. Y por último, y disculpe doctor, mis compañeros. Quiero que sea por último porque ya tengo que entrar. Bueno, pues Víctor, yo le doy el turno a Víctor entonces. Doctor, un placer, Víctor Villanueva. Quisiera tener una impresión suya volviendo a la propuesta del Ministerio Público, de lo que es el Ministerio de Justicia. Es un modelo que existe en distintos países, bien. Por otro tenemos la ley 133.11, que desde ese momento es una gran pieza que instituye el Ministerio Público y que me llama la atención lo siguiente. Aquí el año pasado, justo a esta fecha, estaba reunido en el Consejo Económico y Social el diálogo nacional convocado por el propio Poder Ejecutivo, el propio presidente. Y dentro de los temas estaba también la reforma a la Constitución para instituir ese Ministerio Público, independizarlo, sin proyectar de quién, pero independizarlo. Ahora, esto no sería un placebo, un paliativo a lo que nos resultó por parte del diálogo nacional. Mira, qué oportuno que pregunta eso para yo tener la ocasión y le voy a adelantar mi disculpa después de esta pregunta porque realmente sí, doctor. A ver si logro explicar esto de manera que pueda ser comprensible. La reforma a la Constitución planteada y que está todavía en el CEP planteada, todavía no ha sido conocida por el Pleno del CEP, implica esa propuesta la independencia del Ministerio Público, fundamentalmente en dos elementos. En cuanto a quién designa el Ministerio Público, a la máxima representación del Ministerio Público, o
sea, al procurador. Y en cuanto a a la atribución constitucional que tiene el Ministerio Público de formular la política contra el crimen en la República Dominicana. Entonces, para esos dos elementos es necesario modificar la Constitución, porque esas son atribuciones de carácter constitucional. Ahora, todo lo demás que se está proponiendo en el proyecto del Ministerio de Justicia es de carácter meramente legal, o sea, para lo cual no hay que reformar la Constitución. Este proyecto del Ministerio de Justicia siempre iba a ser un complemento de la reforma del Ministerio Público, porque las atribuciones que nosotros queremos ahora que se le despojen al Ministerio Público, las atribuciones administrativas, siempre se dijo que iban a pasar a otro órgano, que iba a ser el Ministerio de Justicia. Ahora bien, para hacer un ministerio no hay que reformar la Constitución. Así se hizo, por ejemplo, el Ministerio de la Vivienda, donde se recogió las instituciones que tenían que ver con construcción de vivienda, y todas esas potestades se pusieron en un solo órgano. Asimismo, para hacer un Ministerio de Justicia, solo tiene que decidirlo el legislador si reformar la Constitución. Entonces, ¿qué relación tiene esto con la reforma a la Constitución? Bueno, que sin reformar la Constitución, hay una de las potestades del Ministerio Público que no se le puede quitar, que es la formulación de la política contra el crimen. Pero, no, sin embargo, la otra atribución que le da la Constitución, que es la de gestionar el sistema penitenciario, la Constitución sí permite que esta potestad esté en manos de un órgano distinto al Ministerio Público. Antoliano, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos. Gracias, profesor. A ustedes. Espero que nos veamos personalmente un día de estos. Claro que sí. Claro, con gusto. Hasta luego.